Muy buenas noches, seguidores de Diario Pueblo, Patrimonio Cultural de Arequipa. Nos encontramos en estos momentos con el autor del libro 100 preguntas y respuestas sobre empresas familiares, Pablo Mentalvetti, que nos va a hablar un poco más sobre su libro, así como también sobre las empresas, estos negocios que se heredan de generación en generación. Háblanos un poco más sobre este libro. Muchas gracias por la oportunidad. Es un libro que me ha tomado como 7 años desarrollarlo. Tengo 35 años asesorando empresas familiares y he asesorado alrededor de 100 empresas. Y lo que trato es compartir, por un motivo trascendente, de cuáles son las buenas prácticas, cuáles son los errores, qué podemos hacer para fortalecer la viabilidad futura de las empresas, para que se fortalezca la unión familiar y para que la empresa pueda perdurar por muchos años más. Hay estadísticas que dicen que solamente pasan a la segunda generación el 30%, a la tercera generación el 14%, a la cuarta generación entre el 4 y 5%. Este libro práctico, directo, de preguntas y respuestas muy concretas, tiene la finalidad de ayudar justamente a las empresas familiares a cómo poder aplicar estas buenas prácticas que permita una mejor viabilidad futura de estas organizaciones. ¿A qué se deberían las razones, ¿no? Por las que en las generaciones no adoptan, ¿no?, estas empresas? Bueno, primero porque el gran problema muchas veces está en la primera generación, que es una persona que ya es un poco mayor, que ha formado la empresa con mucho esfuerzo, hipotecando sus casas, en fin, con un trabajo arduo y que ha tenido su modelo, su estilo, su forma de hacer empresa. Pero luego cuando entra la segunda generación se dan cuenta que las empresas familiares hay que profesionalizarlas más. Y esta segunda y tercera generación son personas que normalmente tienen más estudios, en muchos casos tienen una maestría, y tratan de hablar con su padre o su tío, fundador de la empresa, para poder hacer una sucesión, una transición ordenada hacia un nuevo gobierno de estas nuevas generaciones. Estas nuevas generaciones son mucho más conscientes que para la viabilidad futuro se necesitan cambios importantes en la forma de gobierno, en la forma de administración y en las características de la gestión de las empresas familiares. Es importante que estas generaciones, digamos, cuenten con un estudio superior, con una profesión. Bueno, sí es importante porque el fundador normalmente es una persona muy intuitiva, con mucha experiencia, pero hoy en un mercado global mucho más competitivo se requieren hacer desarrollos mucho más analíticos para poder tomar decisiones relevantes, preendeudamiento, financiamiento u otras oportunidades. Y eso requiere estudios. Por suerte, esta segunda y tercera generación son profesionales muy bien formados que le dan ese complemento que necesita a la intuición del fundador. ¿Cuáles son los mayores desafíos que tienen estas empresas, ¿no? De familiares, ¿no? ¿Qué se enfrentan en estas nuevas generaciones a los avances tecnológicos? Se enfrentan a dos cosas fundamentales. Primero, a un mercado mucho más agresivo, a la competencia, digamos, a trabajar más con los proveedores, con los clientes, más el tema de negocios. Y por otro lado, también el poder fortalecer la familia en la empresa. La familia en la empresa se fortalece a través de la sucesión, de la participación ordenada de más miembros de la familia dentro de la empresa. Y estas nuevas generaciones también están creando nuevas empresas, digamos. ¿Qué empresas, más o menos, a qué dedicadas, a qué rubros? Es interesante esa pregunta porque hoy en día se está trabajando mucho con las nuevas startups. Esas startups son iniciativas, emprendimientos que están relacionados normalmente con temas de tecnología, que en muchos casos son creadas por hijos de fundadores de empresas familiares. Y ellos, porque tienen un interés distinto, porque les gusta la tecnología, porque quieren hacer algo independientemente, es que desarrollan empresas paralelas al de la propia familia. ¿Qué ocurre en la práctica? Las startups que funcionan bien es la generación de una nueva empresa familiar y las que no funcionan bien, normalmente los hijos o los sobrinos regresan a la empresa familiar del padre, pero ya entran con ciertas reglas de juego que le pone el padre, es decir, regresas pero con ciertas actividades de, oye, vas a ganar lo que gana el mercado, hay horarios, hay una serie de comportamientos y reglas que van a tener que cumplir los familiares para que justamente se pueda corporativizar la empresa familiar.
nuevas generaciones tal vez rechazan, digamos, heredar estas empresas? ¿Hay un cierto rechazo? ¿Usted ha visto? No, yo creo que es rechosa, pero sí, también lo que ocurre muchas veces es que han visto que por años los padres han trabajado en la empresa de lunes a domingo, no han tenido vida social, han estado metidos mucho en las empresas y los hijos dicen, yo no sé si esa es la vida que yo quiero tener. Entonces ahí es donde viene el tema del conflicto entre el interés de la sucesión del padre hacia los hijos y si los hijos realmente quieren o no continuar con ese legado familiar. Entonces, ¿usted qué recomienda, no, para que no se pierda estas empresas familiares en el Perú? Recomiendo tres cosas fundamentales. La aplicación de buenas prácticas de gobierno corporativo. Por ejemplo, incorporación de directores independientes en la empresa. Por ejemplo, que el gerente general no sea familiar. Por ejemplo, que haya un comité de auditoría para revisar los temas. Eso en primer lugar. ¿Qué cosa recomiendo también? Mucha prudencia en el manejo financiero y no confundir lo que es el bolsillo de la familia con lo que es el bolsillo de la empresa. Entonces hay que ser muy cautelosos y con estos excedentes por el buen comportamiento de la empresa, reinvertirlos y no distribuir esas utilidades. Los primeros años de empresa son fundamentales que se pueda reinvertir la mayor cantidad de dinero para que el negocio crezca. Y tercero, es una buena transición hacia los nuevos miembros de las empresas familiares para que puedan continuar con el legado. Por último, a las personas que están interesadas, digamos, en poder emprender un negocio con su familia, ¿qué consejo les daría, no? ¿Con qué deberían iniciar? Yo los animo muchísimo y además admiro mucho a los empresarios honestos. Ellos han hecho mucho por el país. Ellos han sacrificado muchos temas personales para sacar a la familia adelante. Cuando crece son empresas que dan empleos a miles de personas y por lo tanto de manera de propósito y trascendencia. Son empresarios que contribuyen fuertemente al crecimiento y al desarrollo del país y por lo tanto hay que apoyar a estos empresarios honestos para que continúe ese legado en la familia. Muchas gracias por su tiempo y por la entrevista también. Bastantes buenos consejos para estos negocios familiares. Bueno, esas fueron las palabras del decano de Facultad de Negocios y Administración de la Universidad Tecnológica Peruana. Bueno, muchas gracias.